Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Inkscape. Pues en esta sesión vamos a trabajar exclusivamente pensando ya en crear piezas gráficas. Ya hemos trabajado en muchas de las otras sesiones el tema de reconocimiento y la funcionalidad y el manejo, por supuesto, de cada una de las herramientas, el cual nos va a permitir a nosotros desenvolvernos de manera óptima en la preparación de muchas piezas gráficas al cual nos vamos a orientar. Muy bien, te hago una muestra en un programa donde se trabaja, por ejemplo, también lo que son el diseño gráfico de Corel. Por ejemplo, aquí ya tenemos una pieza gráfica basado en una tarjeta personal o una tarjeta presentación, ¿no? Una tarjeta de presentación. Por supuesto que luego te voy a indicar las características. Aquí tengo otra muestra que también se puede trabajar muchísimo en el tema de creación de este tipo de trabajo que se está haciendo. Igual, ¿no? Sobres Manila, impresas y todo ese tema también, ¿no? Entonces, aquí podemos también ver diseños para eventos artísticos, etcétera, ¿no? Como pueden observar ustedes, todo esto es publicidad, todo esto es diseño, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo volantes, ¿no? de dos páginas. Igual se puede hacer todo tipo de diseños. Aquí por ejemplo este diseño tiene una medida de 3 metros de ancho, como ven ustedes, de ancho o de largo, como podrían decirlo, y 80 centímetros de altura. Igual, todo tipo de diseño se hace en base a medidas. Y ahora mismo te voy a explicar en qué consiste cada una de estas cosas. Ya, una vez mostrado los ejemplos con el que podemos trabajar, vamos a nuestro programa Inkscape. Y lo que vamos a tener en cuenta aquí en primer lugar, mis estimados jóvenes, es tomar en cuenta el tema de medidas y el modo de color en el que vamos a trabajar. Si bien es cierto, hasta el momento nosotros venimos desarrollando el tema de toda la funcionalidad de muchas de las herramientas, pero aún no hemos visto las medidas con el que se trabajan. Entonces, cuando ya hablamos de desarrollar piezas gráficas, nos vamos a centrar exclusivamente en las medidas que debemos considerar para que esta pieza gráfica pueda ser impresa y así poder ser mostrada como mensaje físico a la población o al público al cual está orientado. Muy bien, aquí por ejemplo lo que yo tengo, esta es la zona donde realmente debe ir el diseño. No puedo darme el lujo de crear los diseños fuera de este espacio. Este espacio es la medida que toda impresora o a la hora de imprimir el proyecto van a tomar en cuenta, más no lo que están fuera, ¿no? Entonces, eso es importante a tomar en cuenta. Aparte de todo eso, aquí tenemos una regla horizontal y la regla vertical, que ya al transcurso de muchos de los trabajos que vamos a hacer nos vamos a tener que ver la necesidad de poder utilizar estas herramientas. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que saber es trabajar con unidades de medida. Cuando nosotros hablamos de unidades de medida, me refiero exclusivamente a la forma como vamos a tomar en cuenta las medidas con las que vamos a trabajar a la hora de realizar una pieza gráfica. Por ejemplo, te hablo de unidades de medida en este vaso, ¿no? En este caso, por ejemplo, fíjense que aquí tengo las unidades de medida. Fíjense aquí. Inicialmente Inkscape me permite mostrar la unidad de medida en milímetros, ¿de acuerdo? Pero yo puedo trabajar en centímetros, ¿de acuerdo? Por lo general también en píxeles o en puntos, pero para nosotros con la que vamos a trabajar de manera con una unidad de medida más conocida sería milímetros y centímetros. Podría ser también píxeles, pero lo vamos a trabajar más con centímetros porque de alguna otra manera me va a permitir también ver el tema de metraje, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de milímetros, centímetros, vamos a centrarnos en este caso para que puedas entender muy bien esta parte. Por ejemplo, 10 milímetros equivale a un centímetro, ¿ya? Eso es cuando hablamos
de poder saber cuánto equivale 10 milímetros a 1 centímetro. Si nosotros queremos trabajar con metros o queremos realizar proyectos o diseños que tengan medidas ya basadas en metros, entonces lo que podríamos hacer es esto, ¿no? Por ejemplo, 100 centímetros, fíjense, 100 centímetros sería igual a 1 metro, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si a mí me piden hacer unos trabajos o quiero trabajar exclusivamente con centímetros, con la unidad de medida de centímetros, pues tendría que simplemente aquí designar centímetros, ¿no? De esa manera puedo yo hacer que cada dibujo, por ejemplo, si yo quiero dibujar un rectángulo, este rectángulo a la hora de formar parte ya de una pieza gráfica cuyo objetivo final va a ser impreso, ya tenemos que considerar sus medidas. Por ejemplo, este rectángulo que acabo de dibujar, aquí tengo el ancho, ¿sí? El ancho y su altura. Esto es el ancho, el modo horizontal, y esto sería su altura, el modo vertical. Cuando estamos trabajando en centímetros, por ejemplo, este rectángulo que acabo de dibujar así, a mano alzada, sin tomar medidas, tiene 19 centímetros por 6 centímetros de altura. Si yo defino de manera personal, le puedo dar, por ejemplo, 30 centímetros de ancho, presiono Enter, y le tendría que decir probablemente aquí 10 centímetros de altura. Y fíjate que automáticamente ha variado las medidas según los valores que le hemos asignado aquí, porque estamos trabajando en centímetros. Entonces, es así como nosotros podemos considerar que antes de hacer un buen diseño, ¿no? Podríamos nosotros, antes de todo eso, ser muy buenos utilizando el programa, haciendo los trabajos finales. Pero ¿qué pasa si tú no consideras las medidas? Entonces ahí viene el problema, ¿sí? Ahí viene el problema. ¿Qué pasa si ahora me dicen que este elemento, este rectángulo, va a ser la base principal para diseñar, por ejemplo, una gigantografía, ¿no? Esto de aquí es una gigantografía, porque ya pasa el metro de medida, 3 metros de largo, de ancho, por 80 centímetros de altura. Entonces ahí ya viene la forma de entender de que estamos hablando de una medida bastante grande. Cuando me dicen 3 metros, tendría que yo entonces dibujar un rectángulo. Vamos a suponer en este caso, a este rectángulo le puedo decir, estoy trabajando con centímetros, aquí tendría que decirle cuánto, 300 centímetros de ancho. Fíjense que automáticamente voy a quitarle el trazo a este rectángulo para tener en cuenta lo que estamos haciendo. Fíjense lo que acabamos de hacer. Estamos trabajando con una medida de 3 metros, es decir, aquí al haberle designado aquí en esta parte 300, estoy indicándole al Inkscape de que este valor de 300 centímetros equivale a 3 metros, es decir, este largo, el ancho de este objeto tendrá 3 metros por 1 metro 50, por ejemplo, ¿no? 150 centímetros. Entonces con esto estaré definiendo la medida para dentro de este elemento crear una gigantografía. Es así como funciona la forma como debemos predeterminar en primer lugar el tema de medidas. Por otro lado, yo puedo hacer que esta hoja sea el que contenga esa medida. Como ven ustedes, lo único que yo hice fue dibujar un rectángulo y asignarle las medidas. Pero en realidad lo que yo quiero es que en este caso la hoja tenga esa medida. ¿Y dónde debo dar las medidas a la hoja? ¿Con qué herramienta debo asignarle las medidas a la hoja? Pues bien, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a tener que darle las medidas a la hoja, porque con ella vamos a trabajar. Vamos a archivo y le digo propiedades del documento. Al haber hecho clic en propiedades del documento, tomo desde aquí y lo muevo, ¿sí? Y aquí vamos a llegar a visualizar toda la cantidad de tamaños de hoja con la que está compuesto Inkscape. Son distintos tamaños de hoja. Entonces, fíjate, incluso aquí nosotros podemos elaborar fondos para videos en HD, Ultra HD, en 4K. Entonces hay muchísimas formas, en este caso, de
bases o medidas sobre el cual podemos trabajar dependiendo del proyecto al cual queremos llegar. Por otro lado, si yo no quiero tomar en cuenta ninguna de estas medidas que me los otorga Inkscape, pues yo aquí puedo definir eso. Por ejemplo, vemos aquí, dice tamaño personalizado. En primer lugar, no se asusten de este valor que nos está dando aquí, no se asusten de estos montos después del punto, los ceros que hay ahí, no hay problema. Lo que tienes que fijarte es en esta medida. 210 dice que la hoja A4 que estamos visualizando en este momento, esta hoja A4 tiene 210 milímetros de ancho por 297 milímetros de ancho. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo lo traslado a centímetros, fíjense, cambio a centímetros, quiere decir que el ancho de la hoja 4 tiene 21 centímetros y su altura, es decir, el alto de la hoja A4 tiene 29.7 centímetros, ¿no? Porque hemos cambiado la unidad de medida aquí. Bien, yo voy a definir aquí, entonces le voy a decir que quiero trabajar con una hoja, por ejemplo, ¿no? Con una gigantografía de 300 centímetros, es decir, de 3 metros. Y de altura le voy a decir que tenga 150 centímetros, en este caso la gigantografía, es decir, 1,5 metros. Una vez hecho eso, es importante que tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Si el trabajo que estás haciendo, por supuesto, para una gigantografía es para impresión, ¿sí? Para realizar impresiones. Entonces tendríamos que elegir aquí en color, ¿de acuerdo? En color de fondo tendremos que elegir nosotros CMYK, porque son tipo de o una mezcla de colores que exclusivamente están orientados cuyos trabajos finales sean impresos, ¿ya? Entonces, en caso de que vamos a hacer piezas gráficas que no van a ser impresos, por lo general van a ser mostrados solo en nuestras redes sociales o en las pantallas, entonces simplemente hay que trabajar con RGB, ¿no? Pero cuando van a ser impresos hay que trabajar con CMYK. Seleccionamos CMYK y dejamos allí todo, y fíjense que ahora nuestra medida viene a ser 300 centímetros de ancho y de alto 150 centímetros. Cerramos solamente esto y observaremos que efectivamente mi hoja ha cambiado. Ahora sí, esto es la base sobre el cual voy a hacer el diseño del cual les hablo, es decir, una gigantografía de 300 centímetros de ancho, es decir, 3 metros por 1,5 metros, que equivale a 150 centímetros. Muy bien, eso es en cuanto a cuando yo me refería a preparar las medidas de las hojas o del diseño que vamos a trabajar. Es mejor dicho, la medida de la base principal sobre el cual vamos a realizar el diseño. Por otro lado, voy a ser breve con respecto, vamos a empezar trabajando con crear una pieza gráfica, ¿sí? En este caso voy a preparar una ligera pieza gráfica simulando, por ejemplo, voy a cambiar el tamaño de mi hoja. Para eso voy a ir a propiedades nuevamente y le voy a decir que ya no quiero trabajar con estas unidades, sino voy a decirle que quiero trabajar solamente con esta medida, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí también nos dice horizontal, vertical, y podemos cambiar solamente la orientación de la hoja. Vuelvo a elegir A4 y me aseguro que sus medidas estén correctamente aquí, y simplemente cierro y vamos a ya tener allí entonces la hoja A4 sobre el cual vamos a trabajar. Saben que lo que yo voy a hacer en este momento es una muestra solo de estos tipos de trabajo, es decir, de una tarjeta de presentación, ¿sí? De una tarjeta de presentación. Esto quiere decir que esta tarjeta de presentación tiene una medida. Esa medida corresponde a 9.5 centímetros o si no a 10 centímetros. Es decir, para esto yo no tendría que trabajar dentro de toda una hoja, porque recuerden que el ancho de esta hoja es de 21 centímetros y su altura es de 29.7. Entonces yo voy a dibujar un pequeño rectángulo al cual le voy a asignar las medidas que me urge para hacer el diseño de la tarjeta de presentación. Entonces yo voy a hacer que este rectángulo actúe como una base, un molde principal. Entonces aquí le voy a indicar, como voy a trabajar con centímetros, me aseguro que esté con centímetros, y le voy a decir que aquí 10 centímetros de ancho, es decir, esto el ancho 10 centímetros, ¿sí? Y aquí le voy a decir que tenga 5 centímetros de altura.
Esto es la base principal de la tarjeta de presentación con la que voy a trabajar o que voy a diseñar. Voy a solamente ponerle el color de borde para que no se, y voy a quitarle el relleno. Para que tampoco no se vea tan grueso el borde, le voy a quitar en este caso el grosor del borde, clic derecho sobre el objeto y le voy a decir relleno y borde, y a través de la herramienta aquí de estilo de trazo vamos a decirle que sea menor el grosor del borde, ¿sí? Para que no nos genere muchos inconvenientes. Bien, creo que ya tenemos allí todo esto. Ahora, lo que tienes que tener en cuenta para hacer un diseño es lo siguiente. Tendrás que tener en primer lugar el logo de la empresa, es decir, el logo, ¿no? La imagen que representa la empresa, su razón social, es decir, su nombre de la empresa. Tendrás que tener su número, tendrás que tener o sea, todos los datos necesarios y más importantes para que puedas colocar en la pieza gráfica, ¿no? Y el nombre de la persona para quien se está creando el diseño. Y bueno, el resto ya viene por sí solo porque son los detalles que hay que agregarlo. Lo que interesa es tener bien claro la información que vas a colocar. Como ven todos ustedes aquí, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Teniendo en cuenta esa información, voy a ser breve con respecto a esto. Voy a crear unas pequeñas piezas gráficas. Voy a simular tener un logo, ¿sí? Y para eso voy a hacer unos este pequeño del logo. Simplemente voy a quitarle el trazo, voy a duplicar nuevamente este elemento y luego voy a ir agregándole este pequeños detalles. Nuevamente voy a duplicar esto para tener más o menos solamente este tipo de logo, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a simular que tengo todo ya este logo creado. Y bueno, aquí voy a cambiarle un color, más o menos jugando aquí. Empezaríamos de esa manera, le asigno un color un poquito más oscuro aquí. Aquí este color un poquito más bajo. Eso sería ya cuestión de que cada uno como lo quiera trabajar, ¿verdad? Entonces esto lo voy a colocar en la parte de acá. Esto va a ser el logo. Supongamos que esto va a ser una papelería o papelera, vamos a poner aquí. Papelera, vamos a ponerle papelera A4, SAC, ¿no? SA, Sociedad Anónima. Esto así es el nombre de la empresa que estoy inventando en este momento, ¿no? Así se va a llamar. Papelera A4 SA. Entonces así estamos aquí colocando el logo de la empresa y así es como se llama el nombre de la empresa al cual representa la persona con quien a quien le vamos a hacer el diseño. De igual manera yo puedo duplicar nada más este rectángulo como lo tengo, control D, y simplemente lo puedo disminuir el tamaño y aquí colocarle, por ejemplo, ¿no? un color como esta tal vez, de manera que ya se relaciona un poco con lo que estamos trabajando en la parte de arriba, ¿no? Le quito el contorno de este borde. ¿Con qué finalidad lo estoy haciendo? Con la finalidad de poder colocarle la dirección y todo eso. Voy a hacer una copia rápidamente solamente aquí en cuanto al contenido. A ver si lo saco una copia de esto y voy a pegarlo nada más allí, ya, para no demandar mucho tiempo. Bien, acabo de copiar este contenido y lo único que voy a hacer es, por supuesto, colocarle acá de repente la dirección del correo, colocarle el color que le corresponde y por supuesto el nombre de la persona, quien es el cargo o un cargo que ocupe en la empresa. Y así es como podemos ir elaborando ¿no? la tarjeta de presentación para la persona quien nos haya solicitado dicho servicio. Igual aquí le puedo sacar una copia. Como ven ustedes, lo único que estoy haciendo es sacarle las copias correspondientes, ¿sí? De determinadas piezas que de repente ya se asemejan muchísimo, y allí ya lo estoy elaborando esto. Y bueno,
el cargo que ocupa esta persona, ¿no? Trabaja en el departamento de sistemas y simplemente ya le colocamos. Voy a duplicar nada más este texto para que ya no me permita generar inconvenientes. Le saco una copia, le cambio el color y allí vamos a pegar la copia que yo había hecho. Muy bien, como ven ustedes, todo tiene que combinar. Si nosotros queremos darle degradado a esto, recuerden, queremos asignarle un degradado, recuerden que lo hacemos con esta herramienta y yo puedo darle un acabado especial a esto. Entonces aquí al medio yo puedo asignarle este color, como ven ustedes, y a los finales le puedo poner el color blanco. ¿Para qué? Para que se vea de esa manera o pueda tener ese efecto como se está viendo ahí en el diseño. Muy bien, aquí ya, bueno, cada uno ya podríamos colocarle el teléfono de la persona, ¿no? El nombre de la empresa, la dirección de la empresa donde trabaja ¿no? La persona que nos ha solicitado este servicio del diseño. Aquí le voy a poner la dirección para que podamos tener ya un resultado más realista, ¿no? Voy a sacar una copia de esto y obvio que aquí lo único que estoy haciendo es una demostración que por supuesto se tendría que mejorar muchísimo más, pero así es como se elabora la tarjeta de presentación. Y esto sería todo por ahora en cuanto a esta demostración que les acabo de hacer. Ustedes pueden ir haciendo sus prácticas basándonos a este tema. Recuerden que la medida está trabajando con 10 centímetros de ancho. ¿Por qué cambió aquí? Es porque se ha cambiado a milímetros, no hay problema, ¿no? Sigue trabajando con, en este caso, la medida de 10 centímetros de ancho y por 5 de altura. Bien, eso sería todo por ahora. Ya en la clase en línea lo vamos a ver con mayor detalle todo este caso. Nos vemos.